Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy José Luis García García, el Doc Pepe, y sean bienvenidos el día de hoy a un especial de Halloween, sí, aquí en la página de Doc Pepe Medicina Interna. El día de hoy vamos a salir un poco de la rutina y vamos a hablar de un tema que va ad hoc con las festividades. Así que hablaremos de por qué vemos fantasmas en los hospitales. Y es cierto que pasamos mucho tiempo en el hospital, estoy hablando como personal médico, todos tenemos una historia, turnos de noche, luces que parpadean, monitores que suenan solos, e incluso colegas que aseguran haber visto sombras o figuras donde no debería haber nadie. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Podría tener una explicación médica o neurológica esas visiones? Pues vamos a ver los datos duros. Resulta que la privación del sueño tiene una asociación directa con múltiples situaciones como alucinaciones auditivas o visuales. Es bien sabido que los turnos prolongados alteran el ciclo circadiano y la actividad de los lóbulos temporales. Eso produce alucinaciones al irse al dormir o al despertar, en las que se pueden ver o escuchar figuras e incluso voces. Este artículo, por ejemplo, de Fabi Waters, nos habla acerca de que la deprivación del sueño causa alucinaciones y una progresión gradual hacia psicosis mientras más aumenta el tiempo de la deprivación del sueño. Aquí, como podemos ver en esta gráfica de este mismo artículo, tenemos que hay alteraciones visuales, las cuales van aumentando su incidencia conforme van pasando las horas. Podemos ver que se mantienen a las 72 horas en su pico máximo. También podemos tener alteraciones auditivas que van creciendo que va aumentando su incidencia conforme más horas pasan, asimismo como las alteraciones somatosensoriales, lo cual de alguna manera podría explicar el por qué durante las guardias, esta es una guardia en el turno nocturno, podríamos escuchar algún ruido que nos pueda sacar de nuestra zona de confort, un ruido de alguien que no estaba ahí, quizá un lamento. Es bien conocido, algunas personas lo han llegado a escuchar, pero tienen explicaciones claras de acuerdo a estas asociaciones que se han investigado. Claro, ya no se han hecho más estudios acerca de la deprivación del sueño, porque éticamente ya no se permite realizar deprivación del sueño de más de 24 horas. Insisto, éticamente no está bien, aunque es bien sabido que personal médico, militares, pues pasan guardias incluso más de 36 horas sin dormir. Pero bueno, esa es otra historia. Pero pues, hay que reconocer que sí estamos predispuestos a tener esas alucinaciones visuales y auditivas, que pueden ser muy pequeñitas, pero aumentan su incidencia mientras más tiempo nos mantengamos despiertos. Aquí se puede ver cuáles son las principales alteraciones a las 24 horas. Podemos ver que hay alteraciones somatosensoriales, hay irritabilidad, ansiedad, metamorfosias. ¿Qué es una metamorfosia? Pues básicamente la distorsión de los objetos que vemos. Aquí como podemos ver un puntito que está claro en un plano cartesiano y cómo la metamorfosia hace que ese plano cartesiano haga una distorsión del sitio donde está. Asimismo, entre las 24 y las 48 horas, el paciente puede tener alteraciones visuales, alucinaciones visuales, ilusiones visuales, pensamientos desorganizados. Después de 2 días de mantenerse sin sueño, las personas han presentado o depresión o euforia, es decir, o un extremo u otro de pues estos rangos emocionales, así como alucinaciones visuales complejas. Aquí es donde sí se han llegado a reconocer que ven cosas así donde no están. Es decir, pueden ver incluso el fantasma de la planchada o un animalito que no debería estar ahí, incluso cosas terroríficas. A partir de las 72 horas, pues aparecen las alucinaciones auditivas que pues explicarían el que escuchemos indicaciones que nunca nos dijeron o por ejemplo hay situaciones en las que la gente refiere que los llamaron a algún lugar, que lo escucharon, pero las personas que supuestamente los llamaron nunca dijeron nada. Por decirlo, hay como ejemplos muy claros, gente que
los llaman a comer a sus casas, pero de pronto se dan cuenta o recuerdan que la persona que lo llamó a comer podría ser su pareja o su mamá o quien sea que lo haya llamado a la cocina, recuerdan que no estaba ahí. Entonces, puede esto pasar sin la deprivación del sueño, pero aumenta su incidencia mientras más tiempo pasemos sin dormir. Han habido estudios bien importantes que ya no se han hecho, que han tenido a pacientes hasta 192 horas con deprivación del sueño y los resultados no fueron nada favorables. Incluso los pacientes, los pocos pacientitos que fueron sometidos a esos a estudios sin sueño, en los cuales cuando veían que empezaban a cerrar los ojitos, los despertaban de manera inmediata y tuvieron a largo plazo estos pacientes alteraciones conductuales de las cuales nunca salieron. Pacientes que al inicio del estudio eran unas y cuando terminaron su carácter cambió completamente. Prácticamente eran personas distintas. Entonces sí tenemos ciertos estudios que nos explicarían por qué durante la guardia podemos sentir alguna presencia, podemos escuchar cosas, podemos ver cosas que no están ahí y también en algunas ocasiones incluso distorsionar lo real y lo que no está, lo real de lo que no es real. Asimismo, en México hicieron un estudio por ahí del año 2021 donde reclutaron a varios médicos internos de un hospital y encontraron que tenían muchos problemas para dormir. Tenían terrores nocturnos, sonambulismo, pesadillas, parálisis del sueño. Aquí es impresionante ver cómo pues teníamos un porcentaje en realidad considerable de individuos que tenían parasomnias en el sueño REM. Hasta un 46% de los pacientes que fueron reclutados tenían parasomnias en REM y asimismo los pacientes que eran sometidos a mayor estrés, es decir, cambios eh, en el trabajo, situaciones, eh, pues valga la redundancia, altamente estresantes, aumentaba el porcentaje de incidencia de parasomnias y de todas las alteraciones en el sueño, desde confusión, sonambulismo, terrores nocturnos. O sea, también hay una asociación. Mientras estemos en un factor más estresante o en cambios más bruscos, van a aparecer estas alteraciones. Entonces, súmenle eso a un entorno hospitalario estresante y la privación del sueño, sonaría de cierta manera lógico que pues nuestra mente pueda confundirnos y veamos cosas que no están ahí, aunque algunas situaciones hemos llegado a ver o a tomar fotos incluso de niños en pasillos donde no debería haber niños o mujeres en pasillos que están cerrados. Hay evidencias fotográficas que tenemos entre el gremio médico de fantasmas, que podríamos decir, o apariciones. O sea, algo fuera de serie, pero que en realidad sí sucede, sí pasa. Un fantasma muy famoso entre el gremio médico es el que está en el Juárez de México, que es el fantasma de la planchada. No sé, tal vez la alta carga de trabajo que se presenta ahí sea algún factor que pues tenga que ver con que todos tengan en común que vean al fantasma de la planchada. Pero, ¿qué más podría apoyar que veamos sombras y apariciones? También se ha evidenciado que hay gente que tiene la capacidad de tener experiencias extracorpóreas, de verse a sí mismos fuera de su cuerpo, e incluso hay un término que es fuera del gremio médico, que son los tulpas o hombres de negro o o personas sombra, que podrían ser parte de esta representación de experiencia extracorpórea o autoscopía, en la cual aquí tenemos nuestro cuerpo físico y tendríamos la capacidad de tener alteraciones eh,
de la autoscopía, es decir, vernos fuera de nuestro propio cuerpo. Pero ¿por qué pasa eso? Hubo un estudio en el año 2004 donde reclutaron a 6 pacientillos que comentaban tener esa capacidad de autoscopía, de tener viajes astrales, y lo que se encontró fue que a nivel del sistema nervioso central, en las zonas temporo, eh, temporoparieto-occipitales, tenían un foco epileptogénico que se activaba cuando tenían estas experiencias extracorpóreas. Les hacían eh, encefalogramas, electroencefalogramas, y ahí se veían las alteraciones mayores, y también se hicieron algunos estudios de imagen nuclear en los cuales pues, se pudo evidenciar cómo había mayor actividad a nivel cerebral durante esos periodos de sueño en los que los pacientes podían referir la autoscopía y los viajes astrales. Entonces, aquí podemos ver que mientras más alteración en las zonas vestibulares, en las zonas temporooccipitales había, se generaba mayor desintegración en la percepción de espacio, la percepción táctil y propioceptiva, lo cual los llevaba a los pacientes a tener autoscopías e incluso las experiencias extracorpóreas que conocemos como viajes astrales. También se ha visto que hay cierta relación entre esa autoscopía y la aparición o la sensación de estar siendo observados o tener a un hombre sombra. A mayor actividad de estas zonas cerebrales, mayor probabilidad de que la persona pueda percibir a hombres sombra. Pero no solo eso, sino que también hay factores ambientales dentro de un hospital que pueden influir en que nosotros podamos tener alucinaciones o vemos un fantasma, como son incluso la evaluación de los gases de anestesia. Se ha demostrado que hay incluso áreas de distintas en los hospitales donde hay mayor porcentaje de partículas libres de estos anestésicos. Por ejemplo, eh, en un hospital británico se realizó el estudio de la evaluación de los gases de anestesia en la unidad de quemados, en la zona de imagen, en cirugía ambulatoria, oftalmología, y vieron que había niveles elevados de óxido nitroso, de isoflurano y desflurano. Entonces, si tenemos anestésicos libres en el ambiente hospitalario, ¿qué podemos esperar a nivel del sistema nervioso central? Ojo, hago solo la acotación de que esto fue dentro de este hospital, se hicieron varios reportes y se encontró pues que sí había gases anestésicos en el aire, pero bueno, esto es una situación aislada. Pero ahí no queda la cosa, sino que también hay que tomar en cuenta que se ha buscado saber si hay una relación entre la presencia de aparatos electromagnéticos, llámese refrigeradores, llámese zona de almacén, las máquinas de resonancia de tomografía, que puedan influir sobre eh, la sensación de, de miedo, de terror, de sentirse observado, de sentir una presencia. Y lo que hicieron estos investigadores en el año 2002, dirigidos por Michael Persinger, fue colocar electrodos que estuvieron emitiendo campos electromagnéticos bien chiquititos, con eh, un electromagnetismo menor que el que produce un refrigerador, y se evidenció que estas personas sentían presencias, sentían miedo, y también podían presenciar aromas raros. Y esto pasaba más cuando se colocaban las descargas electromagnéticas a nivel del hemisferio cerebral derecho y a nivel bilateral.
Hay otros estudios que han tratado de desmentir esta relación entre la liberación de campos electromagnéticos y la sensación de miedo y presencias, favoreciendo un poquillo más a que los pacientes están predispuestos a sentir algo durante el estudio derivado pues de esas pulsaciones electromagnéticas. Es decir, que el efecto placebo también fue importante durante estos estudios, generando pues esas alteraciones cognitivas en los pacientes o esas percepciones o alucinaciones. Entonces, estamos llegando a un punto en el que pues, la mente definitivamente es muy poderosa, nos puede engañar, claro que sí. No estoy diciendo que los fantasmas no existan, claro que no, pero algo que sí digo es que existe la memoria colectiva, existen las leyendas, existen los mitos y sobre todo existe la predisposición a asustarnos, a- estamos en entornos donde hay estrés, donde hay duelo, fatiga emocional. Nosotros como médicos convivimos con la muerte, con el dolor, con la pérdida, y la mente tiende a buscar significado, consuelo en experiencias ambiguas. No digo que pues todas estas experiencias extranormales sean de terror. También hay experiencias extranormales o paranormales que pues nos conectan con nosotros mismos. Entonces, en diversos contextos de duelo, pues el cerebro puede reconstruir rostros, voces, como ese proceso, como parte de ese proceso de adaptación. Entonces, es importante que también lo tomemos en cuenta, pero sí, algo es cierto, la mente es poderosa. También existen otras cosas, situaciones dentro del hospital que pueden hacer que percibamos fantasmas, como la expectativa, las peridolias y las apofanías. Nuestro cerebro busca patrones reconocibles en sombras, sonidos o reflejos. Hasta en nuestros contactos, multicontactos, podemos ver rostros, eh, pues podemos ver figuras humanas, pues donde solo hay estímulos vagos, como que podemos ver. Esto, por ejemplo, es una chamarra con una cremallera y parece ser como un rostro ahí tenebroso. Aquí es un pimiento cortado a la mitad. También se ve como un monstruo gritando. Y pues así podemos ver más situaciones donde no las hay. Pero algo decía un maestro mío que es que a veces las cosas paranormales no son mesurables. Hay cosas que no podemos medir y a veces la ciencia nos hace tratar de descartarlas, pero hay muchos estudios que nos tratan de explicar ciertas situaciones, como por ejemplo los fantasmas. Asimismo, por ejemplo, si te quedas en un turno nocturno del hospital, puede ser probable que pues, te encuentres en un entorno en el que haya menos ruido, hay más seco, pues las luces son frías, hay alarmas de manera intermitente. Y pues es un entorno perfecto para que el cerebro agotado interprete el miedo ancestral a la muerte y pues estamos más alertas, estamos con sueño, estamos estresados, conviviendo con situaciones difíciles de manejar, incluso pues, con muchas máquinas. Es un entorno ampliamente controlado, pero pues hay radiación al final del día, hay electromagnetismo, está bien cableado, hay muchas tuberías. Entonces es el entorno perfecto para estimular a la mente, hiperestimularla. Entonces, estas cosas pueden explicar el por qué a veces percibimos cosas como fantasmas, apariciones, sentir miedo cuando no tendríamos que sentirlo. Algo puedo decir acá y es como las reflexiones finales, eh, cosas que son ciertas, que pueden dar miedo, pero que son ciertas en el ambiente hospitalario. Sí hay camas que a veces traen rachas de mala suerte, como si estuvieran hechizadas, embrujadas, en las cuales o llega un paciente grave y llega el paciente grave tras paciente grave tras paciente grave. Puede pasar semanas o meses en los que a una cama en determinado llegan pacientes muy malitos, que en algunas ocasiones pues salen bien, pero en otras
no salen tan bien, si saben a lo que me refiero. Entonces, esa es una realidad en el entorno hospitalario. Otra realidad que me ha tocado corroborar con mis médicos internos es que en el ambiente hospitalario, una vez que entran a su internado, tienen mayor incidencia de parasomnias, eh, de errores nocturnos. Refieren que se les ha llegado a subir el muerto, que han tenido parálisis del sueño, que han llegado a ver sombras, tener mucho, mucho miedo o tener sueños hiperlúcidos en los que hay terror. Yo también podría dar mi perspectiva. Personalmente también en mi primer año de residencia llegué a, a percibir, a tener terrores nocturnos, a ver sombras. Mis papás en ese tiempo dijeron que de hecho tenía sonambulismo, me paraba y les decía situaciones como de, oigan, transfundan a paciente de tal camita y así. Entonces sí, es evidente que estamos en entornos rudos que hacen que la mente llegue a sus límites, pero ¿a qué límites? ¿Será que o la mente se perturba más o se torna más sensible a otras situaciones como medio de defensa? Si no dormimos más es por alguna situación. Si estamos en vigilia es porque estamos en riesgo. Y el cerebro cuando está en riesgo tiende a ser un poco más fino para ciertas situaciones. Entonces, ¿por qué no pensar que tal vez estemos en un punto en el que nuestros sentidos se agudizan más, podremos percibir cosas? Espero les haya agradado el video del día de hoy. Espero no haber perdido el toque de Doc Pepe Medicina Interna y pues que se puedan llevar algún susto. Si tienen alguna experiencia paranormal que les haya pasado alguna vez, no duden en comentarla. Ya saben, aquí está la cajita de comentarios. Sin más que decirles el día de hoy, yo me despido. Chao, chao.